Empezamos con este primer desayuno tecnológico. Mi nombre es Fernando Valdés, yo soy subdirector general de digitalización en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y responsable de lo que desde el año 2015 se viene a conocer como la Estrategia Industria Conectada 4.0, que es la estrategia que el Gobierno ha puesto en marcha precisamente para promover la transformación digital de nuestras empresas industriales y en especial de aquellas pequeñas y medianas empresas que, como sabéis, son prácticamente el 90% de nuestro tejido industrial. Es una estrategia muy ambiciosa, es una estrategia que, si tuviésemos que catalogarla, se identifica sobre todo por dos elementos básicos y fundamentales, y hago esta introducción porque me permite entrar en el contenido de lo que empezamos hoy. Es una estrategia que es integral, es decir, hemos decidido abordar todos los ámbitos de transformación de la empresa industrial, desde la concienciación, la sensibilización, el conocimiento y desarrollo de tecnologías habilitadoras, el apoyo a la empresa en la implantación de esas tecnologías, la normalización y estandarización, pero luego es una estrategia que, como os he dicho, está centrada en la empresa. Se ha decidido construir todas las iniciativas pensando en las necesidades de nuestra empresa industrial y que a través de la digitalización ganen competitividad y cuota de mercado. La industria 4.0, probablemente todos los que estamos aquí somos ya conversos, no hay que convencernos, pero desde luego es la palanca, el gran reto de nuestra industria en el futuro. Hemos hablado en muchas ocasiones que necesitamos un nuevo modelo de crecimiento, un nuevo modelo productivo, y probablemente la digitalización de la industria nos da las herramientas, nos va a permitir que nuestro sector industrial gane músculo, gane competitividad y recupere el peso que todos deseamos. En ese contexto y en esa estrategia, bueno, pues es una ambición recurrente por parte de todos los que estamos dentro y en su desarrollo, generar conciencia en el conjunto de la sociedad, especialmente en las empresas, generar conocimiento sobre cuáles son las nuevas tendencias en las nuevas tecnologías en torno a la digitalización, en torno a la industria 4.0, y ahí es donde empezamos a generar o a construir además un gran reto que es la formación en competencias digitales, el hecho de crear una verdadera masa de profesionales y expertos en digitalización que conozcan los recursos, que conozcan las tendencias, que sepan manejar las nuevas tecnologías y que la lleven a nuestras empresas. En ese reto nos hemos asociado con la Escuela de Organización Industrial, adscrita a mi Secretaría General de Industria. De hecho, la Secretaria General de Industria y de la PYME es además presidenta del patronato de esta fundación. Y se ha desarrollado en colaboración con la EOI todo un programa de formación donde hemos querido identificar como uno de los elementos, si no el elemento más importante, el Máster Ejecutivo de Industria 4.0. Un máster que pretende efectivamente relacionar a los profesionales que conocen esas tecnologías y quienes las necesitan. Y hablando con Pablo, que es un gran amigo de esa estrategia de Industria Conectada 4.0, pues pensamos que por qué no empezar en esa estrategia de formación y sensibilización una nueva experiencia como son estos desayunos tecnológicos. Este es el primero, con lo cual empiezo por agradeceros a todos compartir y empezar con nosotros esta aventura. Queremos que sean el primero de otros muchos encuentros donde con gente como vosotros compartamos las distintas novedades de la industria 4.0, de la digitalización, de las tecnologías, de lo que está por venir y de lo que ya está entre nosotros. Yo creo que con Pablo hemos empezado de una manera excepcional, con un invitado extraordinario como es Ángel Berrocal. Así es que por mi parte yo casi como introducción lo dejaría aquí presentando a quienes me acompañan, que es de una parte, muchos de vosotros seguro ya lo conocéis, es Pablo Oliete, economista, un gran experto en esto de la digitalización,
ahora fundador y gestor de FOM, y desde luego una de las personas que de manera más decidida apuesta en este país por la transformación digital de nuestras empresas. Y junto a él está Ángel. Muchas gracias, Ángel, por empezar esta nueva trayectoria de los desayunos tecnológicos. Ángel es ingeniero de telecomunicaciones, es CEO de la empresa Vertel Technology, con más de 25 años de experiencia en el desarrollo industrial y tecnológico. Es profesor del máster que os he presentado, y hoy vamos a aprovechar la presencia de Ángel para empezar a abrir fuego. En esto de la industria 4.0, uno de los elementos que más nos tiene que preocupar es no solo conocer, sino también diferenciar. Estamos hablando ya de muchas tecnologías, se está hablando del machine learning, estamos hablando de lo que significa en un contexto mucho más amplio de la digitalización, del Big Data, todo lo que significa la hibridación del mundo físico y el mundo virtual, y entre esos conceptos emerge el gemelo digital como gran apuesta de nuestra industria para el mantenimiento predictivo, para la reducción del time to market, y yo creo que quién mejor que Ángel, que ha tenido una experiencia muy exitosa en la aplicación de esta nueva tecnología, para que nos lo cuente. Dicho esto, yo ya doy la palabra a Pablo y comenzamos el desayuno. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a la Secretaría General de Industria por liderar en este país todo lo que hace porque la tecnología llegue a las empresas y en concreto a las industrias, porque es mucho el trabajo que está realizando. Gracias a la EOI, porque yo creo que es la escuela de negocios natural que se debe cargar de la industria en este país, lo dice su propio nombre, y creo que aceptar el reto de tener este primer máster de Industria 4.0 en Madrid pues debería ser motivo de satisfacción para todos, porque la EOI al final somos todos. Entonces en ese sentido tenemos que estar contentos y también agradecidos a la Secretaría General de Industria que lo haya impulsado, y a la iniciativa Industria Conectada 4.0, que os recomiendo, si no la seguís, que la sigáis para saber las cosas que ocurren en el ámbito de la industria 4.0. Luego quería aprovechar para saludar a los alumnos de un programa de desarrollo directivo en empresas tecnológicas e industriales que tiene la EOI, que son alumnos de todo el mundo y que van a seguir el programa en streaming. No lo van a seguir, lo seguirán posteriormente, porque en estos momentos deben de estar descansando todavía, pero posteriormente lo van a seguir, y esperemos que les sirva esta charla sobre el gemelo digital para conocer una tecnología más, una tecnología que yo creo que es muy importante. En el mundo de la industria 4.0 hoy vivimos un momento en el hype que siempre hablamos de bajada, ¿no? de que la gente parece que las expectativas generadas con las tecnologías emergentes para la industria 4.0 pues no están dando el resultado a corto que deberían dar. Y yo creo que esto interviene una variable muy importante, dos variables muy importantes en la industria 4.0. Uno es la velocidad en la toma de decisiones, hay que ser muy rápido tomando decisiones, pero otra variable, y seguro que Ángel profundiza mucho más, es el tiempo. Por muy rápido que tomes las decisiones, necesitas tiempo para que esas decisiones se ver el resultado que esas decisiones que has tomado te van a generar. Entonces, yo creo que en España estamos bastante bien, porque se están tomando decisiones rápidamente, pero es verdad que todavía no visualizamos los resultados de empresas que tomaron decisiones hace 3 años, y Ángel nos va a contar algunos casos de implantación y de éxito de decisiones que se tomaron hace 3 años, no hace 4 meses. Y por otro lado, haciendo un pequeño resumen de cómo veo yo los temas de Industria 4.0, lo que nos faltaría, ¿qué nos falta en estos momentos? Nos falta formación. Y yo creo que es el reto más grande a corto plazo que tienen que abordar nuestras empresas industriales, la capacitación de las personas que toman decisiones en el ámbito industrial, porque estas personas no tienen una formación tecnológica muy avanzada. A día de hoy están confluyendo 10 tecnologías emergentes que ni una persona que acaba de terminar la universidad recientemente es capaz de dominar, y si tú quieres estar
arriba en el diseño de productos y servicios, que para mí es una vertiente de la industria 4.0, y en cómo se fabrican estos productos conectados, necesitas formación. Y la realidad es que todos pensamos que tenemos una gran formación. Si yo preguntara en la sala quién considera que no está suficientemente formado, pues sobre todo todos levantaríamos porque somos políticamente correctos, esto nos lo enseña la sociedad, pero la realidad es que la gente pensamos que no necesitamos esa formación. Y mi experiencia, porque programas similares, parecidos, ya hemos desarrollado en otros sitios, es que las personas con mayor capacitación previa a realizar un máster que después han realizado el programa son las que mejor resultado tienen. De hecho, para acceder a este tipo de programas necesitas tener una pequeña base, porque si no vas todo el rato a rebufo en los conocimientos que otros ya tienen asimilados o han adquirido. Pero son las personas que inicialmente podemos considerar más excelentes del grupo los que después de realizar una formación avanzada terminan siendo, permitirme la expresión coloquial, la bomba. Profesionales que alcanzan los retos que les plantean sus organizaciones y que profesionalmente ellos se desarrollan. Entonces, yo soy un convencido de la formación, como decía Fernando, voy a hacer todo lo que pueda porque el Ministerio podrá seguir metiendo dinero en esto, acciones de comunicación, todo lo que pueda hacer, que mientras los profesionales no se formen, esto no lo cambiaremos, y yo deseo que este país avance, y bueno, y esperemos que en el día de hoy podáis formaros en una pequeña píldora sobre lo que es el gemelo digital, que genera mucha confusión, porque nadie sabe muy bien lo que es el gemelo digital, como nadie sabe muy bien lo que es el blockchain, como nadie termina de saber muy bien lo que es el Big Data, aunque ya llevamos mucho tiempo hablando de Big Data, como nadie termina sabiendo bien muchas cosas. Pues hoy vamos a aprender un poquito sobre gemelo digital. Gracias, Fernando. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Pues bueno, pues con esta presentación no queda más, Ángel, que tratar de poner luz en esto del gemelo digital y ayudarnos a comprender mejor una de esas tecnologías, ¿no? Muy bien. Pues nada, agradeceros a ti, Fernando, y a Pablo la presentación, agradecer a la EOI pues, la oportunidad de presentar un poco nuestra experiencia en todo el tema de Industria 4.0. Y os quería un poco, pues la idea es un poco compartir la experiencia que hemos tenido empresarial con el tema de Industria 4.0, que nosotros empezamos a trabajar en lo que hoy se llama Industria 4.0 hace ya 5 años, cuando todavía todas estas palabras que llevan asociadas a Industria 4.0 de Big Data, Machine Learning y todo este mare magnum de la Industria 4.0 todavía no se hablaba nada. Nosotros empezamos ya a desarrollar un producto en todo lo que es ámbito Industria 4.0 y gracias a ese tiempo, a ese colchón de tiempo que tenemos, hemos podido tener una experiencia mayor que muchas actividades que se están haciendo hoy en día y ya hemos podido tener casos de éxito de implantaciones en industrias de gemelo digital, que es un poco lo que decimos el final del viaje. Es decir, Industria 4.0, como digo yo, es un viaje en tren con muchas paradas intermedias y todas con mucha importancia y con muchas prestaciones y mejoras para tu industria, y el final del trayecto, vamos a decir, el final del trayecto ya de la Industria 4.0 es el famoso gemelo digital, y veremos un poco todos estos pasos que hemos ido dando hasta que hemos llegado a lo que hemos dicho que es el gemelo digital, cuya implantación en una planta aquí en España, en Valladolid, en una empresa que lo conoceréis como Tafisa de toda la vida, una empresa maderera, que ahora la compró una multinacional portuguesa chilena que se llama Sonae Arauco. En principio a esta implantación de gemelo digital en el 2016 ya se le dio un premio a la mejor iniciativa Big Data industrial en España y a la implantación del gemelo digital. Este premio que lo entregó Synergy Partners, que es una empresa del grupo Telefónica y que cuenta con un jurado internacional también de universidades americanas, y que se valoró lo que hicimos nosotros en esta empresa pues como un caso muy de éxito, muy novedoso y muy diferencial. Entonces vamos a contar la experiencia paso a paso de cómo hemos llegado a esta situación. Vamos un poco a ver las premisas de las que partimos, ¿no? Estamos ahora en el mundo de las palabras, que todo lo que decíamos, todo el mundo ahora mismo ya sabe o intenta saber qué es Industria 4.0, qué es Big Data, qué es gemelo digital, qué es MES, qué es RP, todas estas palabras que suenan a día de hoy, ¿no? De todas maneras,
que nosotros vivimos en el día a día de la industria, estamos todos los días visitando clientes industriales, todavía hay mucho humo en lo que se refiere a Industria 4.0. Es decir, ahora mismo también es verdad que incluso aunque ya hay mucha gente que ya sabe bien lo que es Industria 4.0, lo que determina la transformación digital de las empresas industriales, todavía hay mucha empresa que, claro, se tiene que subir al carro de la Industria 4.0 y al final no están haciendo más que lo mismo de toda la vida, pero que ahora mismo lo llaman Industria 4.0. Entonces, claro, hay mucha confusión y evidentemente cada cliente industrial y cada cliente que vamos a visitar, pues evidentemente no tiene las ideas claras y sale con un cartel que pone help, porque evidentemente no tiene las ideas claras, ¿no? Entonces, un poquito lo que tenemos que ir es poco a poco intentando aclarar qué es la Industria 4.0 y qué es el gemelo digital, porque si decimos que ya hay humo con la Industria 4.0, con el gemelo digital, que prácticamente son casos contados los de éxito a día de hoy a nivel mundial, pues evidentemente todavía más humo, porque nadie sabe cómo llegar a eso. Yo lo he denominado es el dorado de la Industria 4.0, ¿no? Es el famoso que todo el mundo lo busca, pero todavía nadie lo encuentra, ¿no? Porque vamos, ya lo veremos ahora, lo que hemos dicho, es un largo camino hacia ¿qué es un gemelo digital? Vamos a hacer una definición, esta es una definición de diccionario, ¿no? Es decir, después hay, como digo yo, el PowerPoint, igual que la Industria 4.0, lo soporta todo. Después iremos a lo que es el suelo, a ver de verdad qué es un gemelo digital. No es lo mismo lo que es una definición de lo que es después la realidad y lo que nos vamos a encontrar en la industria, que eso es al final lo importante. Al final, el Digital Twin o el gemelo digital no es más que la virtualización de un proceso o de una fábrica a nivel de poder hacer simulaciones. Fundamentalmente es eso, es decir, es al final pasar tu fábrica a una caja negra. Es decir, yo voy a poder interactuar con ese gemelo digital de tal manera que yo voy a poder simular cualquier cambio que voy a hacer en mi proceso, en mi máquina, en mi industria. Es decir, fijaros la potencialidad, por ejemplo, en el gemelo digital instalado en Valladolid, de la posibilidad de predecir cómo va a salir mi producto. Es decir, yo si soy capaz, gracias a mi gemelo digital, de predecir cómo va a salir mi producto, puedo hacer cualquier tipo de interacción con mi fábrica de tal manera que puedo mejorar calidad, bajar costes, ahorrar costes, etcétera, etcétera. Yo tengo un juguete, al final tengo un juguete en mi mano que ahora mismo, a día de hoy, todas las industrias, cada vez que tienen que hacer un cambio de producción, lo prueban sobre la propia fábrica. Entonces, con prueba-error, etcétera, etcétera, con costes añadidos, porque estás gastando materia prima real, etcétera, etcétera. Con tu gemelo digital, tú consigues hacer todas esas simulaciones en laboratorio. Eso sería, al final, lo que estamos diciendo que es un gemelo digital. Al final es poder virtualizar tu fábrica y poder tener, entre comillas, una caja negra, un programa software, vamos a decirlo así, que puedes simular todas las condiciones de fabricación de tu producto. Y entonces, a partir de ello, y evidentemente que después veremos un poco cómo se llega hasta ahí, con tecnólogos, porque claro, esto al final es como la Fórmula 1, puedes tener un Ferrari, pero si no tienes un Fernando Alonso o un Hamilton, pues seguro que llegas a la primera curva y te sales. Entonces necesitas también tecnólogos, que por eso también, una de las cosas que yo también digo, que Industria 4.0 es la industria de las personas y de las personas tecnológicas y formadas. O sea, es muy importante el tema de la formación, porque para llegar al gemelo digital necesitas también mucha materia gris, es decir, no todo lo van a resolver las máquinas. Vamos a ir centrando lo que ya decimos un poco esto del humo de la Industria 4.0, ¿no? Para mí, y ya para muchas referencias, al final la Industria 4.0 lo que supone a nivel empresarial, el paso de gigante de la transformación digital son estas tres palabras que tenemos aquí. Es decir, con la Industria 4.0 lo que conseguimos por un lado es transparencia, por otro lado es interacción y por otro lado es inteligencia. Estos son más o menos los tres pasos en la implantación de la Industria 4.0 en una industria. Cada uno de estos pasos ya de por sí dan un valor añadido a la fábrica y a lo que se esté haciendo muy grande. Es decir, no tenemos que llegar a la capa de inteligencia, que es la final, que es la más espectacular, la que vamos a hablar ahora del gemelo digital, de las notificaciones inteligentes, todo lo que es la inteligencia, lo que siempre pensáis de que los robots van a controlar todo, etcétera, etcétera. Ese es el último paso, y ese último paso que además a día de hoy, y que ya tenemos plantas instaladas y funcionando, no es disruptivo. Es decir, una de las cosas que se tiene es mucho miedo a la Industria 4.0, porque ya vienen los robots, ya nos van a
a dejar a todos en el paro, esto no, bueno, esto va a ser un cambio radical. Podrá ser a medio y largo plazo, podrá ser que sea así, pero a corto plazo todas estas herramientas, Industria 4.0, lo único que suponen es una ayuda, son herramientas de ayuda a la producción. O sea, tú vas a conseguir que tu producción esté optimizada, tu producción sea mejor, los costes sean menores y la calidad sea mayor. Eso es lo que consigue a día de hoy la introducción de la Industria 4.0 en el tejido industrial actual. Que en un futuro esa inteligencia, que es el final del camino, pueda suponer que muchos procesos que ahora mismo lo hacen personas lo puedan hacer máquinas, efectivamente, pero bueno, ya eso es un tema más cambio social que tecnológico. Es decir, es algo que evidentemente una empresa tecnológica como nosotros no va a entrar, es decir, al final van a entrar la propia sociedad y los propios empresarios irán viendo las necesidades de recursos humanos que tendrán para unas tareas y para otras. También digo, a lo mejor tareas de menor cualificación van a ser sustituidas por máquinas, pero las tareas de mayor cualificación que se crean con este tipo de tecnologías va a hacer que a lo mejor el saldo final de los recursos humanos sean positivos. Entonces, en ese sentido, tampoco tener miedo al tema de la Industria 4.0 en cuanto al tejido social y los cambios que puede hacer, sino yo creo que como toda revolución, al final, aunque siempre hay un periodo de inestabilidad, al final va a ser un cambio a mejor. Ahora vamos a ir viendo cómo se integran todas estas capas de la Industria 4.0 en la realidad de una industria del día a día. Lo vemos ahora con la industria. Esto es un poco lo que decimos, la implantación de la Industria 4.0 que supone, y cada una de estas capas que estamos diciendo que dotamos a las empresas, un poco que vayáis viendo cómo conseguimos cada una de estas capas y el valor añadido que le estamos dando a la empresa con este tipo de soluciones. Y al final del camino, que pongo yo ya allí, que podemos necesitar hasta 2 años, ya después veremos cuando ya entremos de lleno en lo que es el gemelo digital, el tiempo que puede llevar implantar un gemelo digital. Estamos diciendo que en el gemelo digital estaríamos ya dentro de lo que estamos en la inteligencia predictiva, y que para disponer de inteligencia predictiva necesitamos mucho tiempo de análisis de datos. Entonces, por eso, cuando hablamos del gemelo digital, no pensemos que tenemos un software que lo damos a un botón y ya tenemos nuestro gemelo digital. No, el gemelo digital es el final del camino, lo que yo aquí describo como el largo camino hacia el gemelo digital. Es el final del camino, es un camino largo. Por ejemplo, este ejemplo exitoso que hemos dicho de Valladolid se ha hecho con 3 años de análisis de datos, porque necesitamos posiblemente datos que sean anuales, porque por ejemplo hay procesos que intervienen temperaturas exteriores, temperaturas de sala, etcétera, etcétera, que evidentemente necesitamos cambios estacionales, etcétera, etcétera, y necesitamos todo ese tipo de datos. Pues un poco los pasos que hay que llegar hasta el gemelo digital o hasta el paso final, y cada uno de esos pasos, como digo, ya están dándote valor en el momento en que se instalan. Por eso digo, desde el principio, todas estas capas que ya tenemos, transparencia, interacción, inteligencia, ya están dando valor a las empresas. O sea, no penséis, joder, voy a empezar a poner un proyecto de Industria 4.0 y no voy a tener mi gemelo digital hasta dentro de 3 años. No, desde el minuto 1 tú ya tienes ventajas competitivas con montar tecnologías 4.0 y todo el tema de la transformación digital. La primera capa, la base de la pirámide, pues evidentemente si vamos a tener que simular una fábrica necesitamos tener muchos sensores, que es la capa que hablaríamos de IoT, ¿no? Un poco de IoT, pero que tampoco nos escapemos. Es decir, IoT es una nueva tecnología que permite ahora mismo sensorizar a bajos precios y poder monitorizar muchas máquinas, pero el 90% de la industria ya está sensorizada, es decir, ya tiene sus propios sensores, ya tiene sus propios PLCs. Es decir, pensemos que inicialmente las señales principales de cada fábrica ya las están recogiendo, porque si no las estuvieran recogiendo, pues mal harían su proyecto. Es decir, Industria 3.0 ya tiene sensorizado una gran parte de tu fábrica. Lo que no quita para que cuando hagas un proyecto de Industria 4.0, digo, haces un diagnóstico y dices, necesitaría más sensorización, también para, evidentemente, en la capa de inteligencia predictiva, no solo va a estar el gemelo digital, va a estar también temas de mantenimiento predictivo. Entonces, todo lo que sea sensorización deberíamos analizarlo muy bien desde el principio y tener claro a dónde queremos llegar, porque es un largo camino, son 2, 3 años, y si tenemos algún fallo en la ingeniería en el inicio, pues todo eso lo vamos a retrasar y lo vamos a llevar
a un retraso en nuestro proyecto. Por eso la capa de sensorización es fundamental para llegar a un gemelo digital exitoso. Una vez que tenemos nuestros sensores y tenemos toda nuestra fábrica sensorizada, una cosa, también pensemos que el gemelo digital vale tanto a nivel de fábrica como a nivel de máquina y proceso, es decir, que podemos hacer, entre comillas, pequeños gemelos digitales que vayan simulando distintos procesos. Como cada fábrica es un mundo, hay algunas que tienen proceso continuo, otras que son procesos por islas o discontinuos, podemos ir haciendo el gemelo digital de cada una de las partes y no del todo, aunque el objetivo final sería hacerlo del todo, pero que sepáis que podemos tener también gemelos digitales pues parciales de las fábricas. Una vez que hemos sensorizado toda la fábrica, pues a leer todos los datos, pero a leer todos los datos no voy a leer unos cuantos a ver qué tal, no. Big Data, si ya hemos hablado de IoT, pues vamos a hablar ahora de Big Data. Tenemos que salvar todos los datos de la fábrica. O sea, no vale decir, no, es que hay algunos que no van a servir para nada, etcétera, etcétera. Ahí seguro que viene nuestro amigo Murphy dentro de 4 años y nos dice, jo, el dato que no cogiste hace 4 años es justo el que necesitas para cerrar el proceso de tu gemelo digital. Entonces, no cometamos esos fallos de partida. Grabemos todos los datos, y grabar todos los datos de tu fábrica es grabar todos los datos de tu fábrica y es fundamental. A nivel de sensorización de PLCs, de sensorización de bases de datos de SCADAs, de bases de datos de ERP, o sea, también tenemos que tener todo el tema de ERP controlado, es decir, tenemos que saber qué producción hay cada día, qué planificación de producción hay, qué almacén tenemos, qué logística tenemos. Es decir, Industria 4.0 no nos centremos en producción. Industria 4.0 estamos hablando de todas las áreas de tu fábrica. Entonces necesitamos tanto recursos humanos, o sea, es muy importante tener también todos los datos de recursos humanos. Por eso aquí está la capa de transparencia. Es decir, al final, si tenemos todos los datos, entre comillas, ya no hay posibilidad de que alguien te engañe. Ya la transparencia es total. La visibilidad que te da tener todos los datos, disponer de todos los datos y saber qué ha pasado en cada momento, es decir, eso te da una ventaja competitiva tremenda. Ahora lo veremos en algún ejemplo, es decir, porque tú puedes analizar datos que ahora mismo no estás barajando. Normalmente, Industria 3.0, los que sepáis cómo funciona una Industria 3.0, al final tú tienes una serie de sistemas de control o SCADAs que están conectados a unos PLCs, que son los que controlan directamente la maquinaria. Al final son más o menos islas, aunque al final sí que puede haber interrelación entre todos ellos. Es muy raro que en una fábrica que tenga, por ejemplo, 6 procesos distintos, los datos del proceso 1 los tenga el SCADA del proceso 6, con lo que tú no puedes interactuar con esos datos. Por eso es muy importante tener todos los datos recogidos. Es decir, después la topología, pues evidentemente aquí no entramos en terreno topológico, se puede usar cualquiera. Si queremos usar cloud, como es otra de las patas de la Industria 4.0, si queremos hacer un servidor local, pues evidentemente eso en principio no es imperativo. Es decir, que también es verdad que eso un poco se está, porque hay gente que no quiere que los datos estén fuera de su fábrica, hay otro que ya quiere trabajar todo en la nube, otros ya son por temas de plataformas, si quieres trabajar en Amazon, si quieres trabajar en Azure, etcétera, etcétera. Entonces, un poco también tener claro que esta capa, lo importante es recoger todos los datos. Que también pensad que, por ejemplo, en una fábrica, por ejemplo, por poneros el ejemplo esta de Valladolid simplemente, pero vamos, ya os pongo otros ejemplos. En esta de Valladolid estamos cogiendo 40.000 datos por segundo. O sea, estamos guardando 40.000 datos por segundo. Pues esos 40.000 datos por segundo, y llevamos ya casi 5 años, 4 años y pico cogiendo datos, todavía no hemos llegado a 1 tera de datos, teniendo en cuenta, claro, que estamos hablando fundamentalmente de señales analógicas y digitales. Estamos hablando de señales de 32 bits, de bits, etcétera, etcétera. Es decir, que no es un volumen de información muy grande. Que sepamos que evidentemente el tema del Big Data industrial, entre comillas, al final tampoco sería estrictamente Big Data, casi sería un Massive Data, porque con este tema de guardar información lo comparamos con el Big Data que tiene la banca o que tiene Telefónica, evidentemente, pues claro, entran ganas de reír. Pero es evidente que 40.000 datos cada 5 segundos, pues es un volumen de datos para una fábrica importante, que también lo sepamos. Entonces, una vez que tenemos ya esa transparencia, que tenemos todos los datos, ya tenemos la base de la pirámide para ir construyendo nuestra pirámide 4.0 y nuestro gemelo digital. ¿Qué podemos hacer a partir de eso? Analizar los datos. Pues mira, si tengo todos los datos, pues ya que me den herramientas para analizar todos los datos. Esas son herramientas, pues 4.0, evidentemente, pues herramientas que te permitan interactuar
pues comparando lo que decíamos de la máquina 1 con la máquina 6, que seguramente la producción que está haciendo la máquina 1 le afecta a la máquina 6 y hasta ahora no teníamos visibilidad de eso, tener datos que los interrelacionan. Por ejemplo, en la empresa esta, que ya estamos haciéndolo a nivel de grupo, en Sonae Arauco, que estamos implantándolo en 22 plantas en todo el mundo, ahora mismo están interactuando con datos de las distintas plantas, que no lo habían hecho nunca. Entonces pueden comparar cómo se produce el secado de la madera en una fábrica de Alemania, comparándola con la de Portugal o con la de España, y evidentemente a sacar modelos de mejora de ese proceso en función de cómo funcionan todas las fábricas. Y tú puedes comparar también una orden de trabajo de Alemania o de España con el mismo tipo de producto y puedes empezar a ver cuál es la que es más efectiva y entonces llevar ese modelo a la otra fábrica. Es decir, que te permite una interacción con los datos fundamental. Y esta interacción que hemos llegado aquí todavía no hemos dotado de inteligencia. La inteligencia sigue siendo humana. Sí, todavía no hemos dotado de inteligencia, pero hemos dotado de unas herramientas súper potentes a la empresa para mejorar sus procesos. Eso es fundamental. Otra cosa importante, lo que estábamos diciendo, deslocalización de la información, es lo que estábamos hablando un poquito, por eso ya estamos interaccionando con los datos. O sea, ahora mismo estoy diciendo que están comparando en Sonae datos de Alemania con datos de España. El dato está por ahí, no sé, está en una base de datos que nos da lo mismo, si simplemente tenemos que tener visibilidad de ella. Pero tenemos todos los datos, en este caso ya no de una empresa, sino de un grupo de empresas deslocalizados. Podemos tener las salas de control donde queramos. Ahora mismo, pues, la industria 3.0, pues tú tienes tu sala de control, sus operarios, con lo que habéis visto en... Sí, bueno, los que ya habéis visto en industria, pues lo habréis visto de primera persona, pero los que no, pues los que veis en las pantallas, con todas sus pantallas y todo esto. Ahora mismo eso tiende a desaparecer, es decir, tiende a deslocalizarse. Por ejemplo, con estas herramientas que hemos montado nosotros, normalmente en una industria 3.0, el jefe de producción, el jefe de mantenimiento, el director de la fábrica, tiene que ir a la sala de control a ver cómo va su fábrica y tiene que ver, pues oye, miran las pantallas cómo va, vamos bien, vamos mal, no sé qué. Con todo este tema de deslocalización de la información, esté donde esté, incluso desde su dispositivo móvil, está viendo la información de la fábrica y puede interactuar con ella. Ya nadie tiene que levantarse desde su puesto de trabajo, esté donde esté, para ver cómo va tu fábrica, porque tienes herramientas que interactúan con la base de datos y que tú puedes ver en tiempo real y en histórico cómo va tu fábrica, sin necesidad de moverte de tu sitio, porque tienes herramientas cliente-servidor que te permiten atacar a lo que estamos hablando, la base de datos de Big Data de tu fábrica. Con eso, evidentemente, mirar la posibilidad también de deslocalizar temas de mantenimiento, deslocalizar temas de producción, hacer una sala de control única para un grupo industrial, etcétera, etcétera. El tema es la deslocalización total de la información. Y ya pasamos a la parte de inteligencia, que es la más espectacular de Industria 4.0. Al final, esta inteligencia yo la divido en dos fases. Una que es, evidentemente, que podemos empezar a dar ya ese servicio desde el minuto 1, que es lo que llamamos la inteligencia no predictiva. Si esto lo pensáis, pues en el coche autónomo, pues al final es, si evidentemente va el coche autónomo y ve a alguien cruzando, pues una cámara ve a esa persona, la identifica y el coche frena. Eso no necesitas ninguna inteligencia predictiva, simplemente necesitas inteligencia en tiempo real. Esta es la primera que va a sustituir a las personas en las fábricas, que es lo que estábamos diciendo. En este caso, lo que estamos hablando es de ayudar, es decir, ahora mismo es la fase de ayuda, es decir, por ejemplo, en las fábricas que estamos ya implantando todo el tema Industria 4.0, no hay ninguna desviación en ningún parámetro de ninguna máquina, porque es el sistema 4.0 el que está vigilando que la receta es adecuada, que la consigna es adecuada, que el operador no se ha equivocado, que todo está funcionando según las mejores condiciones de trabajo de las máquinas. O sea que es fundamental que sepáis que la Industria 4.0 desde el minuto 1 ya te está dando unas ventajas competitivas exageradas. Evidentemente cada empresa hará sus números, porque al final hablamos de Industria 4.0, transformación digital y todo esto, pero esto hay que llevarlo a números. Si yo os puedo decir el ejemplo, por ejemplo, de Sonae, estamos hablando que una implantación de una Industria 4.0, teniendo en cuenta que siempre hay una parte tangible y una intangible en todos estos proyectos, y la intangible no se valora, estamos hablando de paybacks inferiores siempre a un año. Es decir, para un desarrollo industrial, evidentemente, son unos paybacks bajísimos. Incluso en alguna fábrica estamos hablando incluso por debajo de 6 meses. Entonces, que pensad que desde el minuto 1, sin llegar a nuestro gemelo digital,
La industria 4.0 ya, la transformación digital nos está dando ventajas competitivas que de otra manera no podríamos tener. Y después llegamos al final del largo camino, la inteligencia predictiva. La inteligencia predictiva es donde ya tendríamos nuestro gemelo digital, pero a partir de ahí se trata de crear tus modelos. Si no pensemos que han llegado los 2 años de datos, le das a un botón y ya tienes tu gemelo digital, ¿no? Ahora veremos que a partir de ahí empieza otro proceso que es igual de largo o no, depende también un poco de lo que queramos al final virtualizar, porque el gemelo digital no deja de ser una virtualización, y tendremos que llegar a ese objetivo. Lo estamos diciendo que podemos necesitar hasta 2 años, evidentemente. Lo que pasa es que mejor empezar ahora para que sea dentro de 2 años, no empezar dentro de 2 años para que sea dentro de 4. Pero que en ese sentido, pues sepamos cuál es el largo camino hacia el gemelo digital. Entonces vamos a empezar ya a hacer ya nos vamos a centrar en lo que es el gemelo digital, ¿no? Yo he hecho aquí un parangón para hacerlo un poco también más ameno y un poco entenderlo. Que yo digo que hacer el gemelo digital es pues como hacer una tarta, ¿no? Entonces vamos a ver las similitudes y por qué digo eso. Para hacer una tarta, ¿qué necesitamos? Y una buena tarta, no estamos diciendo hacer una tarta cualquiera, tenemos que hacer la mejor tarta, igual que tenemos que hacer el mejor gemelo digital, porque un gemelo digital o funciona o no funciona, no vale, bueno, tengo un gemelo digital al 75%, pues eso no vale. O sea, aquí el gemelo digital o simula de verdad o virtualiza de verdad o no es un gemelo digital, ¿no? Entonces, igual que la tarta, si no lo haces bien, pues te puede salir cualquier cosa. Con el gemelo digital, si no lo haces bien, te puede salir cualquier cosa. Importante, punto 1, los ingredientes. Pues evidentemente, si no tienes unos ingredientes de calidad, pues la tarta, por muy buen cocinero que tengas o por muy buen horno que tengas, no te va a salir muy rica, ¿no? Pues igual pasa aquí. Si aquí no tenemos buenos ingredientes, pues nuestro gemelo digital no va a salir bien. ¿Y cuáles son nuestros ingredientes? Pues nuestros ingredientes son, lo que hemos hablado en las 2 primeras capas de abajo, los datos. O sea, la base de sensorización y la base de recogida de datos. Si eso no es bueno, nuestro gemelo digital va a fracasar. Si esas capas las hacemos bien y son sólidas, y ahora vemos qué quiere decir que sean sólidas, nuestro gemelo digital va a ser un gemelo digital seguramente exitoso. Y es el fundamento de todo el gemelo digital. Vamos a ver, necesitamos datos de calidad. O sea, primero es importante saberlo, es decir, que no vale cualquier dato. Ahí es lo que estamos diciendo, que por ejemplo hay mucha fábrica sensorizada a día de hoy, pero que los sensores pues tienen un margen de error, tiene un error del más menos 8 o 10%. Pues mire, ese sensor cámbielo porque no me sirve. Necesito datos de calidad. Datos de calidad quiere decir que el margen de error de la sensorización sea el mínimo posible, porque ese error lo vamos a arrastrar en nuestros gemelos digitales. Es fundamental que la sensorización sea con un margen de error mínimo. Entonces, un poco, vamos a ver cómo tienen que ser estos datos. Al principio, pues lo primero que es sensorización completa, lo que hemos dicho. Es decir, si nosotros vamos a hacer un gemelo digital y alguno de los datos que necesita nuestro gemelo digital no lo tenemos a día de hoy, no disponemos de ello, pues evidentemente nuestro gemelo digital no va a funcionar. Necesitamos, y por eso es una tarea de hoy, lo que va a pasar dentro de 2 años, tener muy claro y hacer un diagnóstico muy claro a día de hoy de a dónde queremos llegar con la industria 4.0, con el gemelo digital y qué datos debemos de recoger. Entonces es muy importante, y esa parte es una parte muy importante de ingeniería, de saber qué datos necesitamos recoger, y si no los estamos recogiendo o el dato no tiene el margen de error aceptable, hay que cambiar y hay que sensorizar. Es muy importante este paso. Lo que he comentado antes, pues disponer de todos los datos. O sea, al final es importante, aunque tengas una variable bit que ponga auxiliar, hay que guardarla, porque a lo mejor ese bit auxiliar resulta que sale de un cálculo que al final nos va a servir para nuestro gemelo digital. Hay que guardar absolutamente todos los datos. Esto es uno de los grandes problemas que tiene la industria 4.0, que es el barro que existe en las fábricas. El barro que llamo yo es que no hay 2 fábricas iguales, no hay incluso fábricas del mismo sector, 2 fábricas no tienen ni siquiera los mismos PLCs ni sistemas de control. Los PLCs, por suerte o por desgracia, es un hardware que dura muchos años, y la edad media del hardware que hay ahora mismo en las fábricas es mayor de casi 15 o 20 años. Entonces estamos hablando
de que son, vamos a decir, un hardware que, entre comillas, no está preparado para una toma masiva de datos. Entonces hay que hacer una ingeniería previa muy importante para que todos esos datos se puedan leer, se puedan guardar, no interfieran, muy importante, no interfieran con el funcionamiento actual de las plantas, porque tenemos que utilizar normalmente las mismas redes que se están usando a día de hoy, y en una red industrial es prácticamente imposible encontrar el giga. O sea, si ya tenemos 100 megas, ya nos podemos dar un buen aplauso. Incluso hay muchas fábricas que estamos hablando hasta de 10 gigas, de 10 megas de red. O sea que tenemos que luchar con muchos inconvenientes a la hora de tomar esos datos. Empresas como la nuestra ya tienen esa experiencia en ese barro, pero es uno de los grandes problemas y uno de los grandes muros que hay a día de hoy para implantar todo el tema de Industria 4.0. Robustez de los datos, otra cosa importante, es decir, los datos no se pueden guardar aleatoriamente. Vamos a guardar todos los datos, pero bueno, como Dios me dio a entender, no. Es decir, hay que guardar los datos de una manera sincronizada y estructurada. Es decir, yo tengo que poder comparar mis datos, entonces si mis datos no están cogidos con la misma unidad temporal, no se guardan con el mismo tipo de registro, con el mismo tipo de escala, etcétera, etcétera, pues esos datos no me van a valer. Es decir, es muy importante que los datos, que haya un sistema que guarde los datos de la misma manera, 24 horas, 365 días, y se puedan analizar sabiendo que cada dato tiene el mismo peso que el dato de al lado. Es decir, no podemos guardar datos, vamos a decir así, aisladamente. Tienen que ser lo que llamo yo datos robustos. Esos son datos robustos, que se puedan analizar. Y por último, lo que es un poco lo que he insistido al principio, la calidad. Es decir, es muy importante que los datos sean fiables, porque si los datos no son fiables, nuestro gemelo digital va a fracasar. Es decir, es muy importante que en estas fases previas empecemos a analizar los datos, aunque sean ya con un mes de datos, y veamos los márgenes de error de nuestros datos, o que nos va a salir un gemelo digital que no se le puede llamar gemelo digital con un mes de datos. Lo que sí vamos a ver es las desviaciones medias que tienen nuestros sensores, y vamos a ver si con esa sensorización vamos a ser capaces de hacer un gemelo digital exitoso. 2, pues necesitamos herramientas, igual que necesita el que hace la tarta. Pues el que hace la tarta ya tiene sus ingredientes, que son los de la mejor calidad de todas, pero ahora necesita pues una batidora, necesita un robot, necesita un horno. Claro, y si el robot o el horno pues no son buenos y el horno no mantiene la temperatura que tiene que tener, pues la tarta, por muy buenos ingredientes que tenga, no va a salir bien. ¿Cuáles no son nuestras herramientas? En todas estas palabrejas que hemos hablado aquí y tal, de todos los softwares que existen para todo lo que se está hablando de Industria 4.0, entre Industria 3.0 y 4.0, pues evidentemente SCADA, que es lo que controla ahora los sistemas 3.0, pero que se dice que también se pueden utilizar, porque bueno, ahí están las grandes corporaciones, Siemens, Wonderware, Schneider, etcétera, etcétera, que están detrás de pues hacer sus SCADAs o DCS, que son los SCADAs distribuidos para toma de datos, pero evidentemente esos no son herramientas 4.0. Después un mes, evidentemente es una herramienta que también es una herramienta 3.0, evidentemente te permite toda la intercomunicación entre el ERP, o sea, el sistema de gestión de planta, y la parte de producción, pero no te va más allá. Es decir, todas esas herramientas que hemos estado viendo antes, de la posibilidad de escalar todo tu Industria 4.0, no te lo permite un mes. Un mes sí te va a dar la trazabilidad, te va a dar consumos, etcétera, etcétera. Yo digo que lo que necesitamos, que es una plataforma I4.0, y ya veremos que es una plataforma I4.0, el MES, por ejemplo, lo tiene completamente embebido. Es decir, evidentemente nosotros tenemos que tener trazabilidad total, pero con lo que hemos dicho, si tenemos ya trazabilidad sin tener todos los datos, en cuanto tengamos todos los datos, no solo tenemos la trazabilidad, sino la trazabilidad total. Si además le dotamos de inteligencia, esa trazabilidad la podemos dar hasta en tiempo real. Por eso, por ejemplo, una plataforma 4.0 también te permite, por ejemplo, dar información a tus clientes en tiempo real de cómo está su producción. Es decir, que son unas ventajas competitivas en ese sentido muy, muy, muy importantes. Entonces, bueno, en estas herramientas, por lo menos esa plataforma, aparte de muchas más cosas, que es lo que hemos estado comentando ahora, lo que sí que necesitamos es, por un lado, recoger todos los datos de una manera robusta. Es decir, ahora mismo no hay una herramienta de recogida de datos total que no sea una plataforma, porque ahora normalmente tú tienes unos sistemas SCADA, unos sistemas DCS, que a través de bien drivers embebidos o bien, que es la tecnología más usada a día de hoy, si la conocéis, que es OPC, pues leen los PLCs
y recogen datos, pero no están pensados para la industria 4.0, para leer esos 40.000 datos por segundo. Si nosotros necesitamos, y evidentemente, una plataforma que sea capaz de leer esos datos en tiempo real, que sea robusta, que no falle nunca y que encima te guarde esos datos en una base de datos, es decir, que es importante. Es decir, que todos esos datos tienes que tenerlos centralizados en una base de datos. Cuando digo centralizados es lo que digo, la topología a nivel de red, evidentemente cada maestrillo tiene su librillo y en ese sentido no hay ningún, vamos a decir, no hay ningún impedimento en hacerlo de unas maneras o de otras. Podemos tenerlo en cloud, en local, mixto, como queramos, tener parte de la base de datos en la fábrica, parte fuera. Es decir, evidentemente todo eso es un poco también el ecosistema 4.0. Importante disponer de esos datos en cualquier momento y localización, estamos diciendo, es decir, la deslocalización del dato. Es muy importante tener una plataforma, una herramienta que te permite acceder a todos los datos estés donde estés. O sea, ya se acabó el ir a ver los datos a la sala de control e imprimir ahí algo. No, lo vas a hacer desde el sitio que estés, en tu fábrica, en tu casa, si quieres trabajar desde ahí, o en cualquier localización del mundo que estés. Pues ponernos ese mismo ejemplo, el departamento de ingeniería de esta fábrica, lo digo porque bueno, es el ejemplo que estoy poniendo de Sonae, también puedo poner otros como el de Maflow, otra multinacional del sector del automóvil, que también está aquí en España, aunque es capital polaco. Pues ya la ingeniería, que normalmente tenían un desplazamiento de 2 o 3 técnicos al mes a las fábricas por todas las del mundo, para, pues evidentemente, intentar analizar problemas y soluciones y tal, ya lo hacen todo en remoto. Si tienen todos los datos, por ejemplo en Sonae los tienen en una central que tienen cerca de Oporto, en Maya, y ahí tienen toda la central y tienen monitorizadas todas sus fábricas, y desde ahí toman sus decisiones. Es decir, pues ventajas por todos los lados. Y después tiene que ser capaz, lo que hemos dicho, hemos llegado ya a 2 años de datos, ¿vale? Pero ahora, ¿qué pasa? No das un botón y ya sale tu gemelo digital, ¿no? Tienes que empezar a interactuar con los datos. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita alimentar Machine Learning. Es decir, Machine Learning son todo lo que es tecnología que estamos hablando de inteligencia artificial, incluso, bueno, hay aquí como 3 capas, que estaría inteligencia artificial, que es la más grande, Machine Learning, que ya es la inteligencia dotada a las máquinas, y ya el Deep Learning, que es ya la inteligencia dotada a un proceso concreto, ¿no? Un poquito las 3 vías de inteligencia artificial que se están trabajando. Aquí, evidentemente, ahora sacaríamos toda la información de esos datos, y ya veríamos cómo se sacan, por eso digo, no se sacan solos, hace falta tecnólogos, que eso es un poco lo que tendremos que ver ahora, y a partir de ahí hacer tus modelos. Pues ya los modelos sabes que al final los tienes que hacer pues con herramientas tipo MATLAB, software tipo Python, es decir, un poco lo que se está, y evidentemente todo el tema de algoritmia de Machine Learning. Entonces un poco es los pasos que te tiene que permitir esas herramientas. Necesitas una herramienta que mínimo te permita hacer esto. Lo que decíamos, una plataforma I4.0 no es un MES ni un RP. Sí, lo que estamos diciendo, pues al mes al final lo que está sucediendo es una herramienta que sí te comunica con el RP es donde tenemos toda la capa, que tenemos pues todos nuestros pedidos, logística, almacén, consumos, etcétera, etcétera, la facturación, todo lo que es el día a día de la fábrica que no tenga que ver con producción. El mes lo que te permite es interrelacionar eso con producción, evidentemente, pero a datos al final de producción, ahí no tienes ningún dato, absolutamente ninguno de temas de mantenimiento, no tienes ningún datos de KPIs, es decir, solo tienes datos, vamos a decir así, y a tiempo vencido, nunca en tiempo real, de tus producciones y tus incidencias, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos algo que vaya mucho más allá, es decir, que es un poco lo que estamos diciendo. O sea, al final dispone de toda la información, interactúa y dota de inteligencia sistemas y procesos. Eso es una plataforma 4.0. Entonces, un poco lo que también habréis oído, lo de la convergencia IT-OT, que ahora mismo se está haciendo, que al final IT, o sea, toda la gente de informática, pues siempre, con la gente de proceso, pues siempre han sido un poco agua y aceite, ¿no? En lo que es en las industrias, si lo conocéis, porque han sido 2 mundos diferentes. Esto supone la integración total entre esos 2 mundos. Es decir, al final consigues que la gente que controla el RP y la gente que está controlando las máquinas se tenga que comunicar también. O sea, que es también un cambio social, sociológico en las fábricas, y se está produciendo ese cambio. Por ejemplo, esto es una de las imágenes de las herramientas que hemos desarrollado nosotros para temas de Industria 4.0. Aquí te permite interactuar, por ejemplo, aquí tienes todos los datos de una fábrica, los 40.000, y puedes interactuar con ellos, de todas las maneras que se te pueda ocurrir, ¿no? Igual que allí tienes
la posibilidad de sacar todos los datos para hacer tus modelos predictivos. Ahí saldría nuestro gemelo digital. El gemelo digital de una fábrica sale de un software de estos. Bueno, ya hemos visto las herramientas, pues al final, aparte de los ingredientes, aparte del horno, aparte de los huevos y del horno, pues necesitamos cocineros para hacer la tarta, ¿no? Y aquí es lo que digo yo, aquí se necesita mucha materia gris, es decir, la industria 4.0 no la pensemos como una máquina de destruir empleo, yo todo lo contrario, lo considero para los puestos que están ahora de baja cualificación como una ayuda. Yo en ninguna de las empresas que hemos montado Industria 4.0 se ha producido ninguna revolución a nivel de recursos humanos, es más, es decir, hemos tenido, vamos a decir, a los operadores los hemos tenido a favor, porque al final han conseguido que su trabajo sea más fácil. Su trabajo es mucho más fácil. Ahora mismo tiene una serie de herramientas, de ayudas, que hace que su trabajo sea mucho más fácil y tengan, entre comillas, no menos responsabilidad, porque la responsabilidad sigan teniendo, pero menos capacidad de equivocarse. Porque evidentemente ahora hay un sistema que le está avisando de que cualquier consigna, receta, parámetro de su fábrica, si está desviado, si tiene un problema o incluso ha intentado dar una orden errónea, le va a decir, no, para que esto está funcionando mal, hazlo así. Entonces ahora mismo tiene una serie de herramientas que le permiten estar mucho más tranquilo en el día a día, y así os lo transmito en las fábricas en que hemos puesto el sistema, que siempre pensamos que a lo mejor los operadores van a venir, vienen los de la industria 4.0 que nos van a llevar todos al paro y todo esto, que pensemos que en esta primera etapa, todo este tipo de herramientas lo único que van a hacer es ayudar, es justo todo lo contrario, y la integración que se está haciendo en las fábricas es completamente de ayuda. Lo que no quita que todo esto tendrá que evolucionar, pero una evolución relativamente lenta, porque todos estos procesos van lentos, y que dentro de 5 o 10 años, pues evidentemente pues las políticas de recursos humanos también puedan cambiar. Eso evidentemente no soy yo el que lo va a tocar. Entonces sí que necesitamos dos cocineros importantes. Al final necesitamos un cocinero que sepa muy bien de su proceso. Yo, cuando hablo de industria 4.0, esto es la industria de la colaboración. Es decir, yo, por ejemplo, que hemos desarrollado esta plataforma para de industria 4.0, es decir, yo no digo yo vendo un software, tú te lo instalas y ya tienes 4.0, no. Yo me siento contigo, trabajo codo a codo contigo, y la plataforma que vas a tener no es la plataforma de Vertel, no va a ser Tacket, va a ser la plataforma de Sonae, la plataforma de Sonou, de Baflow, la plataforma de GHI. Es decir, se trata de adaptar, porque es lo que hemos dicho antes del barro y las diferencias, es decir, no hay dos fábricas iguales, ni siquiera del mismo sector, ni siquiera del mismo dueño, no hay dos fábricas iguales. Tienes que hacer un proyecto de 4.0 a medida completamente de cada fábrica, porque cada fábrica tiene su librillo, vamos a decirlo así. Al final es un poco pues lo que decía Gregorio Marañón, de que no hay enfermedades sino enfermos. Pues aquí no hay industria 4.0 y pulso un botón y es industria 4.0, no, aquí hay fábricas. Aquí hay fábricas y cada fábrica es diferente. Y la plataforma que no sea capaz de adaptarse a cada cliente está abocada al fracaso. Es decir, hay que hacer algo totalmente abierto y que se adapte a cada fábrica. Eso es lo que llamamos el barro, y eso es lo que a día de hoy no permite ninguna estandarización de lo que estamos hablando. Es decir, no hay un estándar, ni habrá un estándar de industria 4.0. Es decir, el estándar será a nivel funcional, pero no a nivel tecnológico, porque no lo puede haber. No va a haber un cambio tan fuerte en las industrias en corto plazo, porque es económicamente inviable. Entonces, que pensemos que las plataformas 4.0 se tienen que adaptar al cliente. No vale una plataforma que saque un gran fabricante, por eso no las han sacado, las están sacando a cuentagotas y con dificultad, porque no es capaz de adaptarse a todas las posibilidades que da una fábrica. Entonces es importante saber que cada fábrica es un mundo y que las plataformas 4.0 se tienen que adaptar a la fábrica, y no la fábrica a la plataforma 4.0, que sería muy costoso y no sería óptimo. Al final, el que sabe cómo hace su producto es la fábrica. No va a ir alguien a decirle cómo te voy a hacer el producto. No, te voy a dar unas herramientas para que mejore tu competitividad y para que mejore tu proceso de producción. Eso es lo que te tengo que hacer. Y me tengo que adaptar yo a ti, no tú a mí. Ese es un poco el concepto. Y eso es, por eso también es un concepto muy de pyme y muy de startup, el tema Industria 4.0. Porque es de estar codo a codo con cada fábrica y con cada persona. Es decir, esto es un proyecto, y estos 3 o 4 años que estamos diciendo es de codo a codo con la fábrica. Es decir, es de estar sentado con
con ellos. Y después, evidentemente, necesitas a alguien que sepa de datos. Sí, conozco mi proceso, tengo un tecnólogo del proceso, ahora necesito un tecnólogo del dato. Pues con esos dos cocineros seremos capaces de hacer un machine learning. En esa foto de ahí, bueno, eso es la sala de control precisamente de SONAE Valladolid. La persona que está conmigo es Ángel García Bombín, que es en el momento en que empezamos el proyecto era jefe de producción. Todo este tema del premio y todo el tema de lo que ha evolucionado Industria 4.0 en la mentalidad de este cliente de SONAE ha hecho que esta persona ahora mismo tenga un cargo a nivel de CTO, o sea, es un CEO industrial a nivel de análisis de datos. Ahora mismo esta persona ya es global, ya no depende de la fábrica de Valladolid, y tiene un puesto global que engloba todas las fábricas del grupo, lo que decimos las 24, y tiene un cargo que es un cargo que ahora, a día de hoy, en todas las empresas tendréis que tener a alguien así, en toda la empresa industrial, que es un responsable de análisis de datos. Fijaros la importancia que tiene todo esto en el futuro, todo el tema de la transformación digital y el análisis del dato. ¿Eh? Profesor del máster y amigo, ya después de tantos años también. Bueno, y queda una última variable, que bueno, con la tarta a lo mejor es menos importante, pero con el gemelo digital sí es importante, el tiempo. El tiempo, y esto al final no deja de ser un proyecto de I+D. O sea, igual que la parte, todas las capas, hemos dicho de tiempo real, pues tienen una ejecución en 3 o 4 meses, y en 3 o 4 meses ya podemos tener nuestra fábrica 4.0 funcionando. Para el gemelo digital tenemos que esperar una serie de tiempo para tener datos. Lo del dato relativo, es decir, evidentemente depende de qué queremos hacer la virtualización, necesitaremos 6 meses hasta 3 años de datos, dependerá, porque además, como tendremos que ir haciendo modelos, iremos viendo el error que tiene nuestro modelo. Entonces, al final es un proyecto de I+D y de prueba y error, ingeniería pura y dura. Pero evidentemente, al final, pues si las 3 capas que hemos dicho, los ingredientes, las herramientas y los cocineros son buenos, al final vamos a llegar al gemelo digital. Vamos a llegar al gemelo digital. Por poneros un ejemplo que ahora va a venir, pues es el caso de éxito que os he puesto de SONAE Arauco Valladolid. Ya estamos desarrollando muchos gemelos digitales en muchas otras fábricas, ya están en fase de prueba y están en principio bastante probados, pero este es el primero, el caso de éxito, como digo, ya está desde el año 2016 funcionando, y con este gemelo digital se es capaz de predecir, o sea, predecimos las funcionalidades del tablero que se va a fabricar. Ahora, lo que digo, hemos estado 3 años analizando los datos y vamos a predecir las características. Es decir, podemos decir que con este tipo de sistema de encolado, con este tipo de parafina, con este tipo de fibra, astilla, madera, si es de chopo, si es de pino, tanto por ciento, evidentemente todos esos datos los necesitamos, temperatura exterior, temperatura de secado, temperatura de lavadero, bueno, los aproximadamente, a lo mejor 4.000 datos que necesitamos para hacer el gemelo digital. O sea, fíjate, un 10% de los datos que estamos recogiendo, y esos datos, alguien tiene que saber qué datos son y cómo se interrelacionan. Por eso digo, necesitas al cocinero Ángel García Bombín y necesitas al cocinero tecnológico de datos para saber, son estos datos y tengo que hacer estos modelos. Entonces, cogiendo esas dos patas, se es capaz de hacer un gemelo digital que te predice qué densidad tiene el tablero en función de estos parámetros que hemos dicho, qué formol tiene, qué hinchamiento tiene, etcétera, etcétera. Con lo que, y además, al final estamos teniendo en este gemelo digital, es una de las claves del éxito, menos de un 2% de desviación sobre el real, o sea, un margen totalmente admisible. Es más, el laboratorio, porque al final todo esto antes se hacía por pruebas de laboratorio, ¿no? Se sacaba el tablero, se analizaba y te decía, pues hinchamiento tal, formol no sé qué, que eso podía pasar, esa prueba podía pasar un día después o 6 horas después. Si esas pruebas estuvieran mal, tienes 6 horas de producción que hay que tirar. De esta manera predecimos si eso va a salir mal, e incluso antes de que salga el tablero lo vamos a corregir. O sea, no se trata de corregir ya tablero que ha salido y que lo detectamos antes, no, vamos a predecir tableros que van a salir,
que lo podemos corregir antes porque alguna desviación en algún parámetro tenemos y la calidad del tablero que queremos fabricar no es la buena. Entonces es muy importante saber usar el gemelo digital. Entonces cada vez que se hace, y además ahora mismo, pues cada vez que se quiere hacer una producción nueva o un ensayo nuevo, ya se hace a través de software, no se hace a través de la propia producción, y ya es cuando se está seguro, es cuando ya se lleva a la cadena de producción, con lo que eso, imaginaros, para nivel de ensayos de productos nuevos, etcétera, etcétera, el ahorro de costes y la rapidez de poder llevar esos nuevos productos al mercado, al no tener que parar producciones, al no tener que usar periodos no productivos para hacer ese tipo de pruebas. Esto, bueno, hemos tenido, esto es, por ejemplo, es un artículo que salió en el Mundo Innovadores de Castilla y León en el 2016, ya precisamente, pues como innovador, esto fue antes del premio, antes de presentarse el premio, pues ya tenía visibilidad lo del gemelo digital, porque bueno, a nivel de, lo que decimos, se habla mucho de industria 4.0, pero al final de decir, tocar suelo, de decir, mira, hay una fábrica que está ya digitalizada, que incluso ya hemos llegado al modelo de gemelo digital y está siendo un modelo de éxito, pues seguramente contadas con las manos, con los dedos de una mano. Entonces, bueno, incluso esta fábrica, ahora mismo, a día de hoy, casi es un parque temático, es decir, prácticamente tiene todos los días visitas de externos y tiene lista de espera para ver un poco la implantación de Industria 4.0 que se ha hecho. Luego aquí un poco, pues estamos ahí, los equipos tecnológicos que han estado funcionando en todo este proceso. Os cuento un poco la topología de la plataforma. Esta es la plataforma que hemos desarrollado nosotros, como he dicho, al final es una plataforma 4.0, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Nuestra plataforma, lo que es un sistema como que permite interactuar de modo cliente-servidor con todo lo que es la industria. Es decir, cambiamos el concepto, totalmente el concepto de un SCADA PLC, que vamos a decir que es un punto a punto o un multipunto, pero evidentemente todo localizado, a tener una plataforma completamente deslocalizada, ¿no? Entonces, por un lado, leemos todos los PLCs de la planta, leemos la parte de SAP y tenemos un servidor, bueno, una granja de servidores que te están guardando datos y en los cuales están corriendo una serie de servicios. Esa serie de servicios son los que dotan de inteligencia y de todos los servicios que hemos estado viendo que tiene que tener una plataforma. Y después tenemos una serie de apps que funcionan tanto en plataforma Windows, plataforma PC, como en plataforma Android o iOS, o sea, en smartphones o smartwatch o cualquier dispositivo smart, que te permiten interactuar con esos datos. Entonces ahora veremos una serie de herramientas que es lo que te permiten, y después evidentemente tenemos un PC, que ahí ponemos el PC MATLAB, que es el que te gestiona todo el gemelo digital y toda la parte de los controles predictivos, porque bueno, el gemelo digital es una parte de todo lo predictivo que se puede hacer. Hemos dicho el tema del mantenimiento predictivo, que es una pata muy importante de lo que es Industria 4.0, pero también están los controladores predictivos. Es decir, aquí también, por ejemplo, en temas de predictivos se ha hecho una mejora en lo que es el PID, el sistema de control de la temperatura del secadero de madera, porque antes se hacía simplemente pues con lo que es el control PID de un PLC, ¿no? Que tienes una variable de proceso y una consigna. Aquí, con los modelos predictivos, podemos hacer que hasta n variables puedan interactuar con tu controlador. Pues poneros un ejemplo, la desviación que se tenía sobre la consigna antiguamente con el PID del PLC de Siemens que lo controlaba, de la temperatura del secadero, estábamos hablando de un más menos 4%. Ahora estamos hablando del más menos 0,5%. O sea, por ejemplo, todo esto lo han copiado para el resto de las fábricas, evidentemente sabiendo que el modelo predictivo no es igual y que no es un copiar-pegar. Entonces, aparte de eso, pues lo que estamos diciendo, tú puedes seguir teniendo tu sala de control, pero ahora aparecen todos los terminales de tu factoría. O sea, en LAN tú puedes ver desde cualquier dispositivo, al final es cualquier dispositivo que tenga visibilidad con tu base de datos, si no tiene más secreto que eso, sea a nivel de VPN, de LAN, de WAN, de web, como queramos. Si tienes visibilidad de la base de datos, tú eres capaz de ver esos datos y de interactuar con tu fábrica, estés donde estés, en cualquier lugar del mundo. Y eso es lo importante. Por eso decimos que al final, pues la gente que esté en Portugal estará viendo cualquier fábrica, que es un poco lo que vamos a ver aquí. Esto es a nivel ya, por ejemplo, del grupo Sona y Arauco, como la topología del proyecto.
Tú al final tienes un backend que evidentemente puedes configurar todo a nivel de usuarios, actualizaciones, permisos, etcétera, etcétera, y después esta es la topología que teníamos de cada una de las plantas, y ahora bien por un cloud público, bien por la VPN de la propia empresa, todos los globals ya no tienen que desplazarse a las fábricas. Ya desde el lugar donde estén o donde decidan, económicamente, ya es un tema económico, van a poder acceder a los datos y van a tener los datos incluso antes que el operador de sala. O sea, el operador de sala seguramente se entere después de lo que ha pasado en su fábrica que estos señores. Se van a enterar antes. Evidentemente, la industria 4.0 es la industria del dato, y es manejar el dato como queramos. ¿A quién tiene que llegar ese dato? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué dispositivo? Eso es la industria 4.0. Y después, otra cosa importante de nuestra plataforma, una plataforma 4.0, tiene que ser que interactúe con otras plataformas. O sea, estamos diciendo que un estándar no hay, pero un estándar no hay, como digo yo, a niveles de campo, pero a niveles, vamos a decir, de IT sí que tenemos que tener estándares, es decir, tenemos que permitir que otras plataformas interactúen con la nuestra y nosotros interactuar con otras plataformas. Ese es el futuro también de la industria 4.0, una vez que ya haya más plataformas instaladas. Un poco por comentaros los módulos, pero por encima de lo que, por ejemplo, tiene nuestra plataforma, para que veáis lo que tiene que tener una plataforma 4.0, pues son estos. Pues al final tenemos un primer módulo que es el Tracked Captation, que lo que hace es configurar toda la información de la maquinaria para su posterior lectura. Lo que os he comentado, el barro. Es decir, no se trata de leer, vamos a ir ahí alegremente y vamos a leer los PLCs, no. Si tú puedes empezar a leer PLCs, pero con esta masiva toma de datos puedes colapsar redes. Tenemos que ser capaces, esto es lo que hace este módulo, de adaptar los anchos de banda de los PLCs a la capacidad que tiene tu fábrica. El Big Data Service, lo que estamos diciendo, la parte de recogida de datos, un servicio que te permite y tiene estandarizados la mayor parte de todos los protocolos industriales, con lo que te permite leer todos o casi todos los PLCs del mercado a día de hoy y permite guardarlo en una base de datos. Otra cosa, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de base de datos, trabajamos con SQL Server, Oracle, con bases de datos de series funcionales como InfluxDB. En principio, la base de datos tampoco debería ser un impedimento para poder adaptarnos a cualquier empresa. Tracked Visu es un poco lo que decíamos, si los que no conocéis un SCADA, pues yo lo llamo ya el SCADA 4.0, es decir, es una visualización que te permite interactuar con tu fábrica, pero no la tienes que correr en la sala de control, no es un software de instalación como son los actuales SCADAs, que tienes que instalarlo, está casado con un PC, si ese PC se te rompe, tienes que pedirle al fabricante una licencia adicional y mientras está eso parado, y encima esas licencias, que tienes que pagar licencias tanto de desarrollo como de runtime, tienen un coste importante. Ahora mismo el SCADA 4.0 es un SCADA que tú corres desde cualquier ordenador, no tiene instalación, está deslocalizado y no tiene licencia. Esto es lo que estamos diciendo, espacios abiertos, industria 4.0. El Production Management, pues el mes de la plataforma. Es el mes de la plataforma, pero con capacidades mucho mayores. Estamos hablando que tienes capacidades en tiempo real. Tú podrías dar información a tu cliente de cómo está su producción. Incluso que el cliente pudiera interactuar y dar sus vistos buenos, porque está viendo las calidades con las que está saliendo su producto. Por ejemplo, Sonae, al final, hombre, Sonae a lo mejor no suena mucho, pero lo que sí os sonará es IKEA. El 90% de la producción de Sonae va a IKEA. Entonces, los estándares de calidad que pone IKEA a Sonae son muy importantes. Entonces, que tener un sistema de estos, evidentemente, ha sido también, en cuestión de imagen y en cuestión de fidelizar a IKEA, muy, muy importante. En las Smart Notifications, lo que acabamos de hablar de la inteligencia no predictiva, pues es un módulo que te permite controlar todas las consignas de tu fábrica y que no esté ninguna desviada respecto a un porcentaje. O incluso también te permite, en un setup, en un cambio de producción, que es cuando normalmente más gastos hay porque hay más pérdida de tiempo, te permite adaptar los setups de cambios de producción al mínimo de gasto de materia prima en cada momento. Con lo que, por ejemplo, solo con ese módulo, yo creo que es con el que han hecho el payback, simplemente lo que estábamos hablando antes de los tangibles. El Voice Alarm, otra cosa, es decir, uno de los casos importantes que estamos diciendo es que la industria 3.0, que conozcáis cómo funciona un control en una fábrica industrial, una alarma. ¿Cómo funcionan las alarmas? Pues las alarmas funcionan que llegan a un SCADA y se pone a blinquear algo allá en rojo
y después tú tienes una pantalla de alarmas, un banner, y ves ahí que ha salido a tal hora una alarma. Y ya está, y si lo miras, y normalmente lo miras después de que se ha parado algo, porque si no, ni siquiera te das cuenta. ¿Cómo funcionan las alarmas en el 4.0? Pues igual que estamos diciendo, la alarma es un dato, pues tiene que llegar a quien queremos que llegue, en el momento que llegue, y además de la manera que queramos que llegue. Hemos hecho un módulo de voz, es decir, podemos hacer que cualquier alarma llegue a la sala de control esa que hemos dicho de Portugal, pues una voz que diga, parada en fábrica de Netgau, por sobrepresión en el precalentador, y se lo está diciendo, y entonces te enteras, o te llega esa misma alarma al móvil, o te llega donde quieras que llegue, El dato se maneja como tú desees, es importante, o sea, hay que hacer una política del dato en todas las empresas con la implantación de la transformación digital. El Big Data Viewer, pues es el módulo que te permite interactuar con todos los datos de tu fábrica o con todos los datos de tu sistema, lo que estamos diciendo, de las 5 o 10 fábricas o 20 fábricas, pues puedes interactuar, y alguien evidentemente que conozca su proceso es, como digo yo, su juguete preferido. Es decir, por ejemplo, en las fábricas, pues en Maflow o en HI, todos los días las reuniones que tienen a primera hora, pues son sacando un par de impresiones de este software para indicar cómo ha ido la producción el día anterior, y tienen unos datos en tiempo real, comparativos con otro día, con otra OPP, porque ayer fue bien, porque hoy ha ido mal, lo comparas, etcétera. Tienes una información que antes estabas ciego, ahora tienes visibilidad, transparencia total. El Big Data Set, pues el módulo que te permite, por un lado, sacar todos los datos para tus modelos, lo que hemos dicho antes, es decir, ese es el que te genera el gemelo digital, los datos para el gemelo digital. Después hay que dotarle de los algoritmos de Machine Learning, pero los algoritmos van a funcionar con los datos que te ha filtrado estos softwares. Y aparte este módulo pues te permite también sacar informes de todos los datos, interrelacionarlos como quieras, estadísticas, pues cuántas veces esta temperatura ha estado por encima de este tiempo, cuántas veces se ha parado esta fábrica y no se ha parado esta, cuántas veces se ha dado a este botón o se ha dejado de dar a aquel. Es decir, tienes todos los datos de tu fábrica a tu disposición. El TAC KPI, otra cosa importante, es decir, las fábricas al final pues tienen sus indicadores, sus KPIs, es decir, es como al final vamos a ver pues cómo ha ido el OE de la fábrica o cuántos metros cúbicos he fabricado, etcétera, etcétera. Y normalmente, a día de hoy, en el 99,9, así que lo digo, de las industrias, esos KPIs se analizan en la reunión de calidad del día siguiente. Entonces decimos, oye, ¿por qué fuimos tan mal ayer? Joder, pues es verdad, a ver, qué mal fuimos, pues tenemos que mejorar. No, ahora se trata de que los KPIs los tengas en tiempo real, y si algún KPI se desvía sobre el teórico, tomes las medidas oportunas en tiempo real. Es decir, si hoy a las 10 de la mañana estoy viendo que mis KPIs no están yendo como tendrían que ir, voy a tomar una decisión, o la va a tocar el sistema, porque se lo va a decir el sistema, para que ese KPI mejore. Es decir, necesitamos que nuestra fábrica vaya bien en todo momento. Y el Smart Device, pues lo que decimos, hay unas apps para móvil que tú puedes, todo esto que estamos diciendo, pues llevar los datos a los móviles, y evidentemente pues los directores de las fábricas, los CEOs y tal, tienen unas aplicaciones aquí que saben cómo van todas sus fábricas en tiempo real, con los datos evidentemente que hemos definido, que se suban a la nube y que puedan ser visualizados desde los dispositivos Smart. Entonces, bueno, como decíamos, Verter Technology, que es la empresa en la que trabajo, pues eso, ha creado un estándar de lectura de autómatas y otros elementos de control. Eso es una parte muy importante, que es la que hemos llamado la del barro, la de que impide a mucha gente entrar en todo lo que es Industria 4.0, porque al analizar datos, mucha gente dice que es capaz de analizar datos, pero el problema llega cuando hay que leerlos. Analizamos, como decimos, todos los datos en tiempo real, recopilamos los datos para análisis predictivos para que llegue nuestro gemelo digital, mejoramos los procesos productivos, ahorramos costes de producción, ahorrando materias primas, lo que hemos dicho, simplemente con el tema de los cambios de setups, simplemente con ese pequeño módulo, ya teníamos unos paybacks de menos de un año. Evitamos errores humanos en la cadena productiva, lo que estamos diciendo, esto es una ayuda para las personas, que nadie piense ahora que esto es un método de eliminar personas. No, en las fábricas en las que estamos implantando, todo lo contrario, hacemos que la gente trabaje mejor y más contenta. Y encima se minimizan los tiempos de comunicación y la utilización de las redes. Es decir, al final todo el mundo tiene los datos, pues ya no hay que estar hablando qué pasa, qué deja de pasar, todo el mundo tiene la información. Es decir, ya la información no hay que pasarla, la tienes, es importante, eso también son tiempos. Al final el tiempo de manejo de información es súper importante.
Aquí tenéis unos ejemplos de empresas en las que ya está instalada nuestra plataforma y que están pues plenamente satisfechos de la implantación de nuestro producto. Como decía, Sonae ya lo ha elevado a todas las fábricas del grupo. También estamos con Maflow, que Maflow, la de aquí de España, está en Santander y es la que fabrica, por poneros un ejemplo, fabrica todo el tema de aires acondicionados, de todas las tuberías y racos de aire acondicionados, tanto para Volkswagen como para Peugeot, para todo lo que es Iberia. GHI es una empresa de hornos industriales que tiene más de 5.000 hornos industriales. Hexa es otra empresa que también se dedica a temas de hornos industriales y que también se lo hemos implantado. Standa, que es fundición. Es Alroz, que es de aleaciones también de aluminio. Y bueno, y ahora mismo pues estamos en esa vorágine de bueno, muchos proyectos abiertos en todo el tema Industria 4.0, porque ahora mismo es la estrella de todo el tema industrial, y nosotros nos llevamos dedicando 25 años al sector industrial, lo conocemos muy bien, y en principio pues intentamos dar nuestro know-how a todas aquellas empresas que nos contraten. Pues nada, simplemente daros las gracias y pues creo que abrimos un turno de preguntas. Bueno, pues nada. Joder, Ángel, muchísimas gracias. La verdad es que es un lujo no solo comprender el alcance de la industria 4.0, sino además, como hemos visto en este rato que hemos compartido con Ángel, llevarlo a la tierra, ¿no? Que en ocasiones, y nosotros desde la Administración somos muy conscientes, el principal problema para que nuestras empresas adopten estas tecnologías tan fundamentales en la competitividad es que comprendan la realidad de todo lo que van a hacer, y yo creo que lo has explicado de una manera soberbia. Bueno, dicho esto, abrimos, si os parece, un turno de palabra. Yo os animo a que quienes se han quedado con alguna duda, que quieran ampliar un poco el conocimiento que tenemos o que hemos desarrollado sobre la exposición de Ángel, algo que queráis que Ángel amplíe, o a cualquiera de los que estamos aquí sentados, por favor, compartirlo con todos nosotros. Sí, yo lo primero felicitaros porque me parece una presentación extraordinaria y realmente creo que es esta del arte en la tecnología. Pero de todo lo que cuentas, yo tengo mucha experiencia industrial en fabricación de latas de bebidas de can, y echo de menos una herramienta que desde mi punto de vista, y probablemente sea de formación por formación también, porque soy Black Belt Six Sigma, que es el tema de intervalos de confianza, análisis de procesos y todo este tema que va tan interrelacionado, porque es cierto que la captura de datos es fundamental, pero también es cierto que los datos no son únicos. Como dices tú, todo dato tiene el error, y la integración de los errores al cabo del proceso puede ser, sí. De hecho, he visto en una de las diapositivas del periódico que ponéis una campana de Gauss, pero echo de menos las barritas de los lados. Una cosa que es verdad es que, vamos a ver, esto es lo que hay a día de hoy. Es decir, esto como es Industria 4.0, igual que es un largo camino, es decir, hay que ver la vía paralela. Es decir, Industria 4.0 tiene que ser un producto vivo día a día. Es decir, nosotros estamos, igual que estamos haciendo implantaciones, estamos en I+D continuo, ya estamos haciendo módulos adicionales. Entonces, claro, aquí, igual que dices tú, pues todos los clientes siempre nos dan ideas de módulos, lo que estamos haciendo, que es un codo a codo. Es decir, tenemos que ir adaptando la plataforma a los clientes y a lo que nos demandan. Evidentemente es una plataforma viva y hay que hacer módulos nuevos y hay que hacer adaptaciones nuevas, eso por supuesto. Es decir, no pensemos que esto es la plataforma, lo que hemos vendido y ya está. Ahora mismo no lo contempláis. Ahora mismo no lo contempláis. Análisis SPC o Six Sigma, hay que hacerlo, bajarse los datos. Correcto, ahora mismo hay que bajarse. Lo estamos diciendo. Es decir, evidentemente esto es una plataforma que tiene 2 o 3 años de vida, y que evidentemente todo el tema de herramientas para tratamiento de datos están evolucionando continuamente. Igual que seguramente haremos a medio plazo algún módulo de este tipo, pues ya tenemos encima de la mesa muchos módulos nuevos, por lo que estamos diciendo, porque además cada fábrica, y de esa experiencia tuya pues lo sabrás, cada uno tiene una manera de medir sus efectividades. Entonces, una lata que parece tan sencilla, por eso, y 70 fábricas que había en el grupo, 70 procesos distintos. Por eso, sí, que es lo que estamos diciendo, que es que hay fábricas, es que aquí no puedes hablar de procesos, hay que hablar de fábricas, y cada fábrica además, y ya aunque tengas la misma maquinaria, si tienes distintas personas y distintos, ya lo sabes que tienes...
Por eso, es que eso es imposible, vamos, eso sería... Dos fábricas iguales no hay, eso es lo que sabemos, los que tenemos experiencia en la industria sabemos que el barro ese, de que cuando llegas todo muy bonito, los PowerPoint, como digo yo, lo soportan todo, pero llegas a la fábrica y ves una máquina ahí que ya se te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Pues eso es el día a día de... Pero vamos, que lo que tú dices, que esto es continuo desarrollo. Es decir, al fin... Debería ser necesidad de mi visión, un poco, porque nosotros lo separamos bastante en el programa del máster, debería, o mi visión desde fuera, Ángel que haga como quiera, es que tampoco debería ser un objetivo suyo llegar hasta ese tipo de módulos, porque él está diciendo, y lo ha dicho, su fortaleza es la captación del dato, la integración del dato y cocinar el dato para que pueda ser interpretado incluso por otros. O sea, yo creo que en esto la flexibilidad para que otros actores intervengan es necesario. Imagínate, a nivel de ecosistema industrial español de tecnologías, si con una solución no tuviéramos todo, pues todos a morirnos de hambre, el resto, ¿no? Entonces lo que se trata es de dejar que distintos actores intervengan sobre una misma plataforma de captación de datos y puedan aportar el know-how, porque este señor de Lean Manufacturing o de otra serie de historias no es su especialidad. Entonces lo que hay que conseguir es que él le permita el fácil acceso a un tercero para que desarrolle ese otro vertical. Eso para mí es el concepto plataforma. La plataforma es que tiene que ser muy abierta y que la integración del dato tiene que ser tremendamente sencilla para que terceros puedan aportar know-how sobre la información que tú le estás entregando. Efectivamente, como dices, Pablo, es muy complicado ser especialista en todo y la plataforma, vamos a ver, yo como responsable de operaciones de una industria con mucha potencia de datos, echo de menos esa parte de calidad, análisis de datos, SPC, etcétera, que al final no es más que una pequeña derivada, un pequeño paso que realmente veo ahí y estaba esperando por él, pero no ha llegado. Claro, como te digo, que también es un poco lo que dice Pablo, es decir, un poco esto es una plataforma de evolución, entonces evolucionará donde nos vaya diciendo el mercado que tiene sentido evolucionar. Si evidentemente hay competencia que saca un módulo y puede sacar los datos nuestros, tampoco es lo que dice Pablo, tampoco vamos al final a hacer el 100% del espectro, vamos a ir centrándonos en lo que evidentemente nos piden los clientes y lo que creemos que nos demanda el mercado, es un poquito lo que ahí nos tenemos que centrar. Pero nada, muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Había otra pregunta por aquí. Bueno, muchas gracias, Ángel, por tu tiempo, ha sido muy interesante. Yo tenía dos preguntas. Una es si seguís haciendo, bueno, la empresa Sona sigue haciendo ensayos de laboratorio para comprobar la fiabilidad de los productos virtuales, por decirlo así, y si se diera una divergencia entre ambos resultados, bueno, es muy complejo corregir el modelo. Y la otra pregunta es, a la hora de añadir un nuevo producto, por ejemplo, los barnices, ¿habéis contemplado quizás en un futuro que sea el mismo proveedor el que dé unos datos ya sobre, pongamos, comportamiento de secado para así evitar pues, tener que esperar varios meses hasta generar un nuevo modelo? Vamos a ver, a tu primera pregunta, sí, se siguen haciendo ensayos de laboratorio, pero hemos dicho todavía a nivel de recursos humanos, aquí no hemos prescindido de nadie, se siguen haciendo ensayos de laboratorio y en principio es donde precisamente un ensayo de laboratorio se supone que tiene que tener precisión total, ¿no? Es decir, al final tú tienes tus maquinitas y ahí sí que ya esa ingeniería inversa, no tiene que tener error, ahí es donde se comprueba que las predicciones son buenas. Entonces, normalmente, hombre, habrá algún caso en 3 años o 2 años que lleva ya funcionando el gemelo digital, no estoy yo allí todos los días en la fábrica, pero en principio está yendo perfectamente con las desviaciones que estamos diciendo. Y por ejemplo, en el sector de la madera es difícil estandarizar el tema de los proveedores, porque tienen muchos proveedores diferentes. Entonces, claro, si un proveedor te lo hace y otro no, para tu modelo digital es un poco complicado, pero evidentemente el futuro a medio plazo es lo que dices tú, que ya los propios proveedores te den una información previa o virtual de sus productos y de cómo se van a comportar. Eso es un poco el futuro a medio plazo, pero claro, esto es como todo, tiene que ir escalando. Ahora tenemos una prueba que, pues eso, una fábrica que es ahora mismo pues este parque temático, porque es una excepción. Esperemos que dentro de 5 años no haya tantas excepciones y evidentemente el que no se vaya subiendo al carro de la 4.0 y no vaya dando sus datos a nivel virtual,
pues no podrá estar en este mercado. Es decir, eso igual que te digo que al cliente le tienes que dar sus datos en tiempo real, el proveedor te va a dar lo que te sirve ya con todos los estándares y todos los datos que va a llevar su producto, y evidentemente va a alimentar con eso su gemelo digital. Eso evidentemente a medio plazo tiene que pasar. A día de hoy impensable. A día de hoy impensable. A día de hoy todavía te sirve firmando el albarán. O sea, que es posible. Una de las cosas, simplemente como complemento, una de las cosas más importantes del proceso de transformación digital no es que lo haga solo una empresa como Sonae, es que lo haga toda su cadena de valor, porque en el momento que tienes la cadena de valor plenamente digitalizada, se producen instantáneamente una reciprocidad y una colaboración y un incremento de competitividad y también de productividad asociada a la interacción dentro de esa plataforma, dentro de ese ecosistema, que es una de las cosas que desde tanto la formación como los elementos de consultoría como la administración tenemos muy claro. Es decir, esto no va solo de los champions que son capaces de desarrollar el modelo de transformación digital, va de que las empresas y su cadena de valor, sus proveedores, sus clientes, los centros de conocimiento, los centros tecnológicos, las empresas que operan en ese entorno, todos ellos integren ese proceso de transformación digital. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más que hay por ahí? Por favor. Bueno, yo soy totalmente ajeno al mundo de la industria, me ha gustado muchísimo, la verdad, entenderlo, pero te pregunto, entiendo, por lo que he podido entender es que al final este proceso del gemelo digital está muy bien cuando tu producción está dentro de la fábrica, pero no cuando estás fuera de la fábrica, me explico. Construcción de vivienda, o sea, construcción en general, donde al final no deja de ser un proceso fabril y obviamente no está del todo optimizado y se puede optimizar. No sé si existe algún modelo que pueda ser parecido, por ejemplo, para construcción de vivienda, ¿no? en el que puedas intentar virtualizar cómo sería una construcción de vivienda para optimizarla y que por tanto tus plazos de ejecución sean mucho más cortos. Hombre, como tal, evidentemente la construcción es un caso muy especial, ¿no? Porque evidentemente ahí intervienen muchos factores que no sé si se puede, entre comillas, digitalizar. Pero evidentemente si todo se pudiera digitalizar, porque por ejemplo el sector de la construcción lo conozco poco, pero si se pudiera digitalizar se puede hacer un gemelo digital perfecto. Es decir, si al final es estos dos capas, la de sensorización y toma de datos, si tú analizas para construir una casa qué necesitas y todo eso lo podríamos llevar a un modelo virtual, claro, se puede hacer un gemelo digital, todo se puede virtualizar, todo se puede digitalizar, evidentemente conociendo el proceso, que ese es el caso. O sea, evidentemente, por eso digo que al final cuando tienes que digitalizar una fábrica, el primero que se tiene que sentar es el que conoce la fábrica, es decir, el que conoce qué sensores hay que poner. Pues lo mismo te lo pongo en el caso del sector de la construcción. Al final no importa dónde estés, no importa lo que hagas, lo importante es saber si tienes datos para poder hacer esos modelos. Si tú me dices que yo conozco muy bien el sector de la construcción y sé cada dato que necesito, pues de los kilos que necesito de este producto, de este otro, tiempos, no sé qué, personas, no sé cuánto, pues si tú eso lo puedes digitalizar, claro que puedes hacer tu gemelo digital. Yo creo, no solo con la construcción, siempre en la exposición, y nosotros desde la Secretaría General de Industria siempre hablamos de industria, pero no hay más que ver el Smart, todo el concepto de Smart City. Es decir, el concepto de Smart City significa la inteligencia predictiva, esa última capa de la que hablaba Ángel, asociada a todos los servicios de una ciudad. En el momento que tú eres capaz de digitalizar, de virtualizar la información de cómo opera todos los datos asociados a una ciudad, tú conviertes tu ciudad en inteligente y tú puedes generar ese duplicado digital para que los transportes, el caudal del agua, absolutamente todos los servicios que están dentro de una ciudad sean inteligentes y los puedas modificar o adaptar en función de las condiciones, con lo cual, siendo un sector muy específico, pero también es verdad, Gartner lo acaba de decir, es uno de los sectores menos digitalizados. El de la construcción es uno de los sectores que más tiene por desarrollar en todo lo que se refiere a la transformación digital, pero yo creo que sí, vamos, todo ahora mismo es susceptible de ser digitalizado y ser gestionado de manera conectada e inteligente. Muy bien, en el comentario. En la construcción, por ejemplo, tienes... ¿Trabajas en la construcción? No, o sea, tengo contacto con la construcción. Pues hay sistemas de modelización que utilizan sí, está con arquitectos, en fin, correcto. Pero lo interesante es la obra. Efectivamente. Que ahí no hay sensorización. Ahí la cuestión es pensar
¿para qué? O sea, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen de poner sensores en la obra? Esa es la gran cuestión. Bueno, la parte de supply chain también es interesante, ¿no? De juntar a los proveedores, que es una locura con los jefes de obra, pero el reto para el reto IoT 4.0 sería, pues, ¿qué datos recojo en obra y para qué? Pues yo no lo sé. La maquinaria de construcción cada vez está más sensorizada, cada vez la maquinaria que se utiliza en la obra cada vez tiene ese elemento de conexión, pero es verdad que falta meterlo directamente en el proceso, en este caso sería en el proceso. Las tuneladoras es un caso típico que lleva funcionando muchísimo. Por ejemplo. Para la parte de sensorización, estar desde fuera y ser capaz de interpretar lo que está ocurriendo. Pero bueno, Acciona acaba de habilitar un espacio donde opera directamente con todos los datos de sus tuneladoras a nivel internacional, que es una cosa espectacular. Me ha sorprendido un poco que te pongas un ejemplo de una fábrica de tableros cuando pensaba que lo más revolucionario sería algo de automoción o de aeronáutica, una cosa de esas. Bueno, engaña, ¿eh? Tú cuando piensas en una fábrica de madera piensas en 3 sierras y cosas así, es decir, son de los procesos más complejos del sector industrial, el proceso de la madera. Claro, me preguntaría dónde están los más avanzados, que tienen más gemelos, que están más avanzados en todo esto. Ya te digo, ahora mismo gemelos contados con los dedos de una mano. Además, si están haciendo gemelos digitales, vamos a decir lo que decimos parciales, es decir, no un global. Es decir, yo ahora mismo, te digo sinceramente, en España, excepto la de Valladolid, no conozco un gemelo digital completo de fábrica. Evidentemente, a nivel de industria 4.0, pues, aunque parezca mentira, evidentemente los fabricantes como tales, evidentemente un Renault, un SEAT, evidentemente tienen procesos 4.0 en marcha, pero son también procesos no globales a día de hoy, son procesos parciales, ¿no? Incluso también estamos nosotros con Iveco haciendo cosas, y los proyectos que tienen avanzados pues son proyectos parciales, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, Maflow, que es el sector del automóvil, que estamos trabajando ahora con él, como hemos dicho, hemos hecho otra implantación, te puedo decir que estaba mucho más cercano a la industria 2.0 que a la industria 4.0. Es decir, una de las cosas que no he hablado porque no venía al caso es el tema del uso del papel. Es decir, una de las cosas de la digitalización y tal es que a día de hoy la cantidad de papel que se genera en las fábricas. Entonces, por ejemplo, esta fábrica podía generar, y no estoy diciendo nada exagerado por lo grande que es y el número de islas que tiene, más o menos de 200, 500 hojas de papel por turno. Cada turno son de 8 horas. Entonces, hemos conseguido que pasen de usar 1.500 papeles al día a tener todo digitalizado. Es decir, que también es un poco leyenda urbana de que el sector del automóvil es el que está más cercano evidentemente son los que evidentemente tienen más inversión, tienen más dinero, están en proyectos en marcha, pero no hay ninguna fábrica que digas, salvo alguna evidentemente en Alemania, que ya son fábricas nuevas, etcétera, etcétera. Por eso en Alemania con Siemens, con Sfer, tienen gemelos digitales ya muy avanzados. Claro, porque ahí, claro, no es lo mismo, es otra cosa que no he hablado, no es lo mismo a partir de una fábrica nueva a día de hoy, que ya partes con estándares 4.0, que lo que te encuentras en las fábricas, todas las que están, que tienes estándares 3.0, y que lo he dicho, no es fácil, tienes ese barro que no es fácil adaptarla a la industria 4.0. Entonces todo lo que son, y se ven, porque hay muchos en YouTube, ya tienes muchos ejemplos de industria 4.0 y del sector del automóvil, en ese sentido es el que más ejemplos hay, la fábrica de Audi también en Alemania y tal, pues evidentemente son fábricas que están hechas desde cero, es decir, todas las fábricas que están hechas desde cero, todos estos sensorización, todas estas tecnologías se pueden, vamos a ver, displayar completamente desde el minuto 1. Y encima las grandes corporaciones, que es a lo que tienden, un Siemens, es decir, un Schneider Electric, un Rockwell, lo que tiende a día de hoy evidentemente es no meterse en ese barro, pero sí a desarrollar productos para fábricas nuevas, en que ellos, entre comillas, hagan la integración total de esas fábricas. Entonces, claro, y ahí tienes todas las tecnologías habilitadoras y por haber desde el minuto 1. Eso sí que es así, es verdad. De todos modos, tampoco asociemos el caso concreto de Sonae, que es un caso de éxito, con un sector. Es decir, respondiendo a tu pregunta, no sé si la he querido interpretar, yo creo que si fuésemos al sector manufacturero, al sector industrial, productivo, y dentro de cuáles son los sectores más avanzados, sin duda la automoción sí es verdad que está, hombre, no te diría mucho más avanzada que otros sectores industriales, pero sí es verdad que en la automoción llevan tiempo ya haciendo inversión en toda la parte de digitalización. Probablemente el caso de Sonae no sea replicable a todo el sector maderero,
no es un sector que está 100% digitalizado, pero por sectores ya es verdad que dentro de la industria hay unos sectores más avanzados, y ni siquiera la industria es el sector económico más digitalizado. Es decir, si nos vamos a un sector financiero, comunicaciones, ahí nos encontramos con sectores en el conjunto de la economía que están mucho más avanzados en materia de digitalización. Muy bien, pues si no hay más preguntas, yo creo que cerramos a la hora prevista. De nuevo, insistir el agradecimiento a todos los que habéis compartido con nosotros este rato. Desde ya os invito a manteneros atentos a las próximas convocatorias de este tipo de desayunos que vamos a seguir haciendo con el objetivo de acercar otras experiencias y otras tecnologías como las que hemos vivido hoy. Agradecer sin duda a Ángel el que haya compartido el caso del gemelo digital con nosotros durante esta mañana, y bueno, también agradecer a los colegas del máster repartidos por todo el mundo que vayan a ver esta emisión. Bueno, pues gracias Pablo, gracias Ángel y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.